Y 1 Corintios 3:11 dice que nosotros estamos establecidos en el fundamento de fundamentos. Y ese fundamento, esa base teológica, esa base de fe y de confianza se llama Jesucristo. Amén. El que Dios envió. Juan capítulo 14, verso 6 dice que palabras de Jesús: Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Es el camino, no es destino, el camino al Padre. Amén. El camino para reconciliarnos con nuestro Padre. La verdad, más que una idea, una filosofía, un concepto, es un hombre y se llama Jesucristo. La verdad es Jesucristo y la vida nos la otorga Jesucristo. Amén. Estamos orando y creo que la oración siempre tiene poder. La gente dice, queremos estar con el Señor. Pablo decía, para mí, si me preguntan o me sugieren, ¿qué prefiero? Estar en la presencia de Dios, es decir, separarme del cuerpo e irme a la presencia de Dios, o permanecer aquí llevando la palabra a la gente. Dice, si me preguntan, yo quiero estar en la presencia de Dios, porque fue uno de los pocos hombres que tuvo el privilegio de Dios levantarlo y llevarlo a su trono y ver allá muchas cosas de las cuales él dijo, demasiado hermosa, me quiero quedar en este lugar con mi Señor Jesús, pero dijo, tengo un compromiso y tengo que cumplirlo hasta que el jefe, que es el Padre, lo determine. Así que no me muevo por mi propia voluntad, espero la voluntad de mi Padre. Cuando Él lo decida, me lleva a casa. Y así sucedió. Los hombres de Dios saben cuándo se van a casa. Él dijo, ya palpaba que su hora estaba cerca, y dijo, he guardado la fe, he peleado la batalla de la fe, para mantenerse siempre con una palabra de vida y una palabra de bendición en su boca, porque cuando llegan enfermedades, que ninguno de nosotros está exento, pero tenemos una palabra a nuestro alcance, tiene que prevalecer la palabra de fe, la palabra de victoria. Cuando a una persona le diagnostican una enfermedad maligna, entonces se tiende a tambalear la fe. Pero es allí donde la batalla la tenemos que dar, la batalla de la fe. Amén. Y aunque deseamos estar con el Señor, esperamos que sea en su tiempo correspondiente. Amén. Porque nos sujetamos a las decisiones o al diseño o al propósito que Dios tiene con cada una de nuestras vidas. Dios tiene un plan. Cuando nos dio vida, se propuso llevar a cabo una tarea, y esa tarea la ejecuta o la lleva a cabo la persona cuando se encuentra con Jesús. Allí comienza. Jesús no vino para hacer buenos a los malos, porque hay gente que se pregunta por qué le pasan cosas malas a la gente buena. ¿Usted ha escuchado esa pregunta o tal vez se la ha hecho? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena o a la gente que consideran justa? Y Jesús, cuando un hombre, un muchacho se le presenta y le dice, maestro bueno, y él hablándole como hombre, porque Jesús era perfecto Dios y era perfecto hombre también, él hablándole desde la condición del ser humano, le dice, ¿por qué llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Porque no lo estaba viendo como Dios, lo estaba viendo como un gran maestro, como un hombre de instrucción en la ley. Le dijo, no hay ningún hombre bueno en la tierra, solamente bueno es Dios. Amén. Bueno es Dios en su naturaleza, pero el hombre en su naturaleza no es bueno. Pero Jesús, el enviado del Padre, no vino para ser bueno a los malos, porque nosotros todos éramos pecadores, estábamos destituidos de la gloria de Dios, y Dios nos ha querido dar siempre vida, y para eso Él envió a Jesucristo. El hombre falló y Dios dijo, voy a revertir ese mal, voy a darles una oportunidad para restaurar su relación. Y para eso preparó a Jesucristo y enviarlo
para restituirnos con Él. Entonces Jesús no vino para ser bueno a los malos, sino que vino para resucitar a los muertos. Amén. Porque todos nosotros estábamos muertos espiritualmente. Espiritualmente el hombre estaba muerto, estaba separado de Dios. ¿Quién nos da vida? En nuestro interior, en nuestro espíritu, Jesús. Cuando Jesús se revela a la vida de la persona y la persona se apercibe de tomarse de Él, de declararlo su Señor y Salvador, hay un acontecimiento que pasa en el interior de la persona, resucita en el espíritu, nace un hombre nuevo, nace una mujer nueva, amén, que se fusiona posteriormente con la promesa del Padre dada para este tiempo, que es el Espíritu Santo. Dios no solamente nos resucita, sino que nos permite que el Espíritu Santo venga a ser morada dentro de nosotros, como lo dice 1 Corintios 6, 18, 16 también, que no podemos ignorar que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene para ayudarnos o guiarnos en toda verdad, para darnos instrucción y darnos luz de los principios y de la palabra del Señor, para que caminemos con una correcta identidad como personas, para que como cristianos caminemos firmes en la fe, dando honor a quien nos salvó, a quien pertenecemos, dando testimonio del Dios que vive y mora dentro de nuestros corazones. Aleluya. Usted sabe cómo murieron casi todos los apóstoles: decapitados, atravesados por espada. Así murieron casi todos, crucificados. Pedro dijo: no quiero que me coloquen como fue Jesús, quiero que me coloquen con los pies hacia arriba, no soy digno de morir como él murió. Pero todos, Jacobo atravesado por espada, todos, solamente uno que se exilió en la isla, Juan, en la isla de Patmos. Pero todos pasaron por la vara de la muerte. Amén. En la muerte no hay grado, ella no tiene grados, todos están bajo ese mismo nivel. Es como alguien que dijo también en una empresa, por ejemplo, está el gerente, el vicegerente, están los otros puestos supervisorios hasta llegar a los obreros. Pero llega un momento de que todo ese escalafón de jerarquía se hace igual, que el gerente se hace igual que el obrero. ¿Cuándo? Cuando se jubilan. Todos pasan a una nómina llamada jubilados. Aquí no vale que tú eras gerente, no, ahora eres jubilado, igual que el obrero, jubilado, la misma vara. Allí no vale nivel profesional. Todos están bajo la vara de jubilación. Así es la muerte también. Todos están bajo esa vara. Y continúa diciendo aquí la palabra: les digo que no, más bien, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Si ustedes no se arrepienten, esta palabra arrepentirse es del griego metanoia, cambio de mente, cambio de opinión. Si ustedes no cambian la opinión que tienen acerca de mí, porque ellos venían diciéndole: miren los galileos cómo fueron aniquilados por Pilato, por orden de Pilato. Y Jesús y todos los que están allí contigo son galileos también, como diciéndoles, tratándoles de intimidar, de levantarles miedo, de levantarles temor. Ustedes son también galileos. Jesús es galileo y sus discípulos también pertenecen a Galilea. Les puede acontecer similar. Y Jesús les dice: si ustedes no se arrepienten, les va a pasar igual, les va a pasar algo parecido. Y todas estas personas a las que Jesús les dijo esto, posteriormente murieron más adelante. Todos murieron en el año 70 después de Cristo, en el año 70, cuando el emperador Tito invade Roma. Todos ellos mueren. Hay un historiador llamado Josefo, un historiador de
de hechos principalmente judíos y de la historia cristiana, que él dice que mientras los romanos invadieron con fuerza, destruyeron el templo en Jerusalén y acabaron con aproximadamente 300,000 personas, no murió ni un cristiano, porque los cristianos estaban allá apercibidos por una profecía que les había declarado Jesús. Jesús les había dicho: cuando ustedes vean que el ejército está alrededor de Jerusalén, está alrededor de Israel, huyan a las montañas, guárdense en las montañas. Y ellos escucharon que ya el ejército romano se acercaba y se apercibieron y huyeron a las montañas. Y esa palabra montaña, cuando Jesús la menciona, es del griego Petras, que significa, en términos de locación, Jordania. Se ubicaron en las montañas de Jordania y ninguno murió, por gracia de Dios. Amén. Nosotros estamos aquí hoy por la gracia de Dios. ¿Cuánto necesitamos la gracia? Siempre. ¿Cuándo la necesitamos? Siempre. Amén. La gracia de Dios, ese favor inmerecido que el Padre nos ha otorgado por su puro amor, nos ha salvado por gracia. ¿Lo merecíamos? No, porque no había hombre justo o bueno para que Dios viniera a rescatarlo. Todos nosotros estábamos en delitos, estábamos en pecado, una naturaleza inclinada al mal. Y Dios, no tomando en cuenta esa condición, envió a Jesucristo para resucitarnos y darnos vida en el Espíritu, para que después nosotros con la vida en el Espíritu la alimentemos y nos forjemos con nuestra verdadera identidad de cristianos y de hijos de Dios. Amén. Sabiendo que hemos sido justificados por la obra de Jesucristo en la cruz. Verso 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé. Jesús le continúa diciendo: ¿acaso ustedes se consideran que son mejores que estas personas que murieron en ese acontecimiento? O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé. Esta torre de Siloé no cayó sobre galileos, cayó sobre jerusaleanos, gente de Jerusalén. Ellos eran de Jerusalén y se daban golpes de pecho como diciendo: nosotros estamos exentos. Pero ante la sabiduría de Jesús los dejaba boquiabiertos. Dice: y los mató. ¿Piensan que ellos habrían sido más culpables que todos los hombres que viven en Jerusalén? Él les dijo: les digo que no. Más bien, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera. Y así perecieron. Porque hay gente que dice: oye, fulano murió de tal forma. Hay un maestro que quedaron sus enseñanzas y sus libros, llamado Myles Munroe. Myles Munroe, un norteamericano, tiene una cantidad de libros que usted los puede comprar o puede muchos bajarlos por internet. Prédicas y enseñanzas muy buenas acerca del reino. Pero Myles Munroe muere en un accidente aéreo. Quedan destrozados él, su esposa, sus hijas. Solamente quedó un hijo que no iba en el avión, por eso se salvó. Pero un hombre de Dios, pastores que mueren estos días. Escuché hace 15 días un tipo anormal sacó una pistola y le disparó, y al que le disparó era un pastor y lo asesinó en los Estados Unidos. Parece que todos cargan un revólver y cargan la mente con una violencia extrema. Y hay gente que dice: si murió así, debe ser que estaba en pecado. Empiezan como los amigos de Job. Empiezan como los amigos amigos de Job, que en lugar de darle fortaleza, le decían: oye, arrepiéntete mejor, Job, algo malo tienes escondido allí. Por eso te están pasando tantas cosas. Y empiezan a juzgar a la gente. Y nosotros no estamos para juzgar, sino para tratar a la gente como Dios nos ha tratado a nosotros. Amén. Dios no nos estaba juzgando y diciendo: ajá, no, a ti no te voy a perdonar, tú has hecho demasiadas cosas malas. No, que va, vamos a sacarte de los privilegiados porque tú eres demasiado malo. No, Dios a todos nos da la misma oportunidad. Amén.
Dios nos trata con el mismo amor, con la misma misericordia, con la misma piedad a todos los hombres, esperando que se arrepientan, que cambien de opinión y dejen de mirarse a sí mismos y comiencen a mirar a quien realmente nos da vida y vida en abundancia. Mirar a Jesús, mirarlo en su obra y cada día disponernos a aprender más de Él. Porque mientras más buscamos de Él, mientras más indagamos de Él, más se engrosa nuestro espíritu, más se alienta nuestro ser, más deseamos seguirlo. Amén. Aleluya. Pero cuando las personas comienzan a verse a sí mismos, comienzan a ensimismarse, comienzan a justificar sus acciones, entonces se distorsiona su identidad. Se distorsiona lo que realmente Dios quiere que sean y seamos aquí. Hijos de Dios con plena identidad, con nuestra mente puesta en Jesucristo, con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Aleluya. Cuando la persona comienza a verse a sí mismo, comienza a ver muchos detalles, defectos. ¿Quién se cree perfecto? ¿Hay alguien aquí que me pueda decir soy perfecto? A menos que sea de nombre, porque hay gente que se llama perfecto. Pero hay alguien perfecto en conducta, en pensamiento. Y cuando la persona comienza a verse a sí misma, sus hechos, sus pensamientos, porque dicen, oye, a veces estoy adorando y estoy en la iglesia y hay pensamientos que se cruzan allí que usted dice, reprendo al diablo. Entonces la persona dice, si se mantiene con esa mirada puesta en su interior, en su mente, en sus emociones, va a tener una decepción. ¿Cuándo no tenemos decepción? Cuando nuestra mirada la colocamos en Jesucristo. Amén. Cuando la mirada la colocamos en nuestro Señor Jesús. Todos necesitamos la gracia de Dios. Luego Jesús compartió una parábola. Después que les da esta lección, les comparte una parábola en el mismo pasaje de Lucas. En el mismo pasaje de Lucas, en el capítulo 13, verso 6 en adelante, dice: entonces dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo halló. Cierto hombre tenía una higuera. Escuchando las enseñanzas del pastor Prince, Joseph Prince, él dice que hay una ley de la primera mención. Y cuando se menciona una palabra por primera vez, tenemos que tomarla en cuenta en el resto de la escritura. Y la palabra higuera se menciona por primera vez en Génesis. Cuando Adán, Eva, después de haber cometido el desagravio ante la presencia de Dios, ellos miran su condición de desnudez y se cubren con hojas de higuera. Las hojas de higuera es la autojustificación. Es tratar de justificar nuestras acciones con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios razonamientos, sin tomar en cuenta a Dios. La higuera es la autojustificación. Hay personas que se autojustifican en la condición en la que están. Esa autojustificación lo saca de la verdadera justificación en Cristo Jesús. Dice que alguien plantó una higuera, no la plantó la persona, el dueño de aquel terreno. Alguien que no explica aquí la parábola quién fue, la colocó allí, la plantó según el verbo en hebreo de esta palabra plantar. Y fue a buscar fruto en ella y no lo halló. ¿Recuerdan cuando Jesús con hambre salía de Betania con sus discípulos y se encontró una higuera que estaba full de hojas? Y es característico de este tipo de árbol que cuando están llenas de hojas o el follaje está muy bien frondoso, hay frutos, ya hay unos primeros frutos dentro del árbol. Y Jesús metió la mano y encontró nada.
y la maldijo. Dijo: nunca nadie más coma fruto de ti. Es decir, que maldijo la higuera, y después de maldecir la higuera, la fe se desató. Los discípulos comenzaron a ver: Jesús, la higuera que maldijiste ayer está seca desde la raíz. Y Él les dice: si ustedes tuviesen fe, podrían decirle a este monte o a cualquier problema: quítate y échate a un lado, y se haría, y nada os sería imposible. Amén. Cuando se maldice la higuera, se da paso a la fe. Cuando nosotros maldecimos y echamos fuera la autojustificación de estar viéndonos a nosotros y ver a Jesús, cuando lo vemos a Él, se desata la fe. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puesto los ojos espirituales, nuestros ojos de confianza, nuestros ojos de creer, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando lo vemos a Él, la fe que Él tiene se ministra a nuestro espíritu y podemos hablar con toda confianza, orar con plena seguridad y recibir lo que estamos pidiendo. Amén. Cuando no estamos autojustificando, cuando no hay una autojustificación en nuestra vida, podemos caminar con toda confianza, y todo lo que tú pidas orando lo vas a recibir. Amén. Todo lo que tú pidas orando lo vas a recibir. Porque las personas, cuando se comienzan a ver a sí mismas, van a orar y no oran con la confianza que debemos tener como hijos. Porque dicen: no, es que no estoy asistiendo regularmente a la iglesia, no estoy sirviendo en la iglesia, no estoy colaborando con nada en la iglesia, yo no soy merecedor de nada. Y saben que la gracia es un don que tú no mereces. Porque si lo mereces, ya no es gracia. Entonces tenemos que pedir como hijos, y en la medida que se abre a nuestra vida la concepción de justificación en Cristo, usted va injertándose en la tarea que Jesús desea que desempeñemos en esta tierra. Amén. Aleluya. Sigue diciendo la palabra: entonces le dijo al viñador: he aquí, ya no son 3 años, ya son 3 años que vengo buscando fruto de esta higuera y no la hallo. Para este tiempo ya Jesús aproximadamente tendría ya 3 años. Recordemos que el ministerio de Jesús fue 3 años y un poquito más, 3 años y medio aproximadamente. Y ya en este tiempo, cuando Él les está hablando, ya tendría Él 3 años. Dice: ya son 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera y no la hallo. Porque cuando Jesús hablaba de parábolas, también estaba ejemplificándose o tipificando cosas para una comprensión del área espiritual de los receptores o de los oyentes. Por tanto, córtala, porque ha de utilizar también la tierra, inutilizar también la tierra. Entonces Él le respondió diciendo: Señor, déjala aún este año hasta que ya acabe alrededor de ella y la abone. Hay una versión en la Reina Valera antigua que en lugar de abono dice estiércol, que le coloque estiércol o la estiercolice. Ustedes saben a qué se refiere ya el estiércol. Muchos abonos que colocan con estiércol de cabras para forjar o nutrir allí el terreno y darle más vigor a la plantación. Nosotros hemos terminado el año pasado, se declaró como el año de la gracia grande, año 2025. Estamos en el año 2026, pero hay cosas que todavía Dios permitió por misericordia que estuvieran allí, que Dios permitió que se mantuvieran, porque yo creía que el año 2025 iba a ser un año extraordinario, sobrenatural, la expectativa propia mía, cambios radicales para beneficio de la nación. Pero creo que no había suficiente estiércol
para que eso se ejecutara o se llevara a cabo, y Dios está dando favor y gracia, misericordia, esperando que la gente busque la presencia del Señor. Amén. Que la gente busque la presencia de Él. Aleluya. Pero las cosas que no dan fruto en nuestra vida tenemos que cortarlas. Las cosas que no dan fruto en nuestra vida tenemos que echarlas fuera. Y cuando tú cortas cosas que te están inutilizando para tu crecimiento, se desarrolla la fe y tú vas a ver la sobrenaturalidad y milagros en tu vida como nunca antes los has visto. Amén. Provisión, sanidad, la sobrenaturalidad, la intervención de Dios en medio de la situación que tú estás viviendo. Hay gente que se autojustifica por la condición en la que ha vivido, como lo hacían los fariseos del tiempo de Jesucristo. Pablo tenía muchas cosas por las cuales él actarse, y esta misma palabra, estiércol, que es desecho de animal o de persona también, es un desecho o una basura. Pablo, uno de los discípulos o de los hombres con mayor instrucción, cuando la gracia de Dios, después de la ascensión de Cristo, se derrama sobre la iglesia por medio del Espíritu Santo, comienza una predicación más audaz, con más fuerza. Jesús lo hacía él solo, pero ahora se multiplicó por 12. Ya no era uno, sino 12. En lugar de tapar o de obstruirle el paso a la iglesia, se multiplicó. Y Pedro, el que niega a Jesús, Dios derrama gracia sobre él, y es el que lleva un mensaje mientras se cumplía la promesa del Padre del derramamiento del Espíritu Santo, y predica y les da un estudio a los que están presentes allí de otras naciones, y 3,000 personas se arrepienten, y comenzó una predicación tras otra, hasta que llega al primer mártir de la iglesia llamado Esteban. Y Esteban les da una cátedra al pueblo judío, pero esta gente estaba tan ensimismada, se creía tan intelectual, que no aceptaban la predicación de Esteban, no aceptaban que era Cristo el Señor, el Salvador, el que había nacido en Belén, el que se había formado en Nazaret, el que habían crucificado ellos hacía días, es el que los redime, y es el que los limpia, y es el que los justifica ante la presencia de Dios, y no el cumplimiento de ritos, ceremonias y el cumplimiento de la ley, que ninguno la cumplía. Se tapaban los oídos como muchachitos, como niños. Alguien que no quiere escuchar, se tapan los oídos. Así hacían estas personas, tapándose los oídos, y decidieron liquidar a Esteban, no escucharlo más. Está diciendo blasfemia, él no es Dios. Y comenzaron a tirarle piedras y lo sepultaron en piedras, mientras Esteban dice que vio los cielos abiertos y a Jesucristo sentado a la derecha del Padre. Amén. El Padre, mirando esa condición, esa situación, mira a uno de los que aprueba la lapidación de Esteban. Una de las autoridades que había podido impedir que muriera de esta forma, y era Saulo. Saulo se encontraba allí aprobando aquella condición, pero la gracia de Dios es tan grande, y dijo: sobre ese hombre que está allí voy a derramar una gracia especial que se va a constituir en el apóstol más grande del periodo nuevo testamentario. Y así fue. Ese hombre que estaba presente posteriormente se constituye en el gran apóstol Pablo. Y Pablo, en Filipenses capítulo 3, verso 7 en adelante, Pablo dice lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor
a Cristo. Sigue leyendo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, como desecho, como basura, como estiércol, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero no hay nada que se compare con conocer a Jesús. Amén. Porque conocer a Jesús nos va a dar plena identidad como hijos, como justos en esta tierra y como adicional la vida eterna con un cuerpo de gloria junto a Él. Amén. Entonces tenemos que caminar con la identidad que tenemos dada por Jesucristo como hijos. Cuando la persona comienza a ver sus errores, desestima a Cristo, porque ya Dios el Padre, ¿cómo nos ve? Una de las confesiones que nosotros hacemos de la sangre de Cristo es: por la sangre de Cristo he sido justificado. ¿Y qué es justificado delante de los ojos de Dios? Que Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Es decir, Dios no ve el viejo hombre, Dios ve el hombre nuevo que está dentro. Y dentro de nosotros, por la fe, está Cristo. Amén. Dentro de nosotros, por la fe y por realidad, está el Espíritu Santo. Vive dentro de nosotros. Y Dios mira, es el nuevo hombre. Errores, todos. Pero no es que trabajamos para vivir de errores en errores. ¿Recuerdan la primera clase de la Universidad de la Vida? Aprendiendo de los errores. Y cuando nos tomamos de Jesús, cuando fijamos nuestra mirada en Jesucristo, entonces ya no vamos a seguir cometiendo los mismos errores de ayer. Vamos aprendiendo. Pero una cosa sabemos, que no es por nuestras obras, que no es viéndonos a nosotros o comparándonos con otros. Cuando usted se compara con otro, entonces cae en decepción. O cuando usted dice: ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Usted le está echando la culpa indirectamente a Dios, como diciendo: si existiera Dios, no le pasaran cosas malas a gente buena. Pero aquí, en medio de problemas por los cuales podamos pasar, en medio de situaciones duras, damos fe de que Dios está con nosotros y que muchas pueden ser las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios los va a librar. Amén. De todas ellas Dios te va a sacar con un testimonio grande, con un testimonio para que lo glorifiques a Él, para que lo exaltes a Él, para que le brindes a Él toda la alabanza y toda la gloria sea puesta para Él. Como hijo de Dios, todas las cosas me van a salir de maravilla, no. Pero sí voy a caminar todos los días con la bendición de Él. Voy a caminar todos los días con la gracia de Él. Y donde puertas se cierran, yo sé que Dios me va a abrir otra. Donde otros fracasan, Dios me va a levantar para darme éxito. Y si he caído o he fracasado, no estoy derrotado. Me tomo de Cristo, me tomo de la palabra y sigo hacia adelante glorificando y exaltando el nombre de Dios. Amén. Porque hay gente que dice también: ¿cómo oro por alguien si estoy enfermo? ¿Cómo le predico a alguien de salvación si mi familia toda está en el mundo? Haga lo que hizo nuestro padre Abraham. Abraham le declaró sanidad a Abimelech. Abimelech, un rey que había tomado a Sara para hacerla su mujer. Pero eso se descubre allí. Lo cierto es que Abraham le da una palabra a Abimelech de fructificación. Se termina la esterilidad en ustedes y comienzan a tener hijos. Las personas que tenían problemas de esterilidad se van y comenzó aquella nación a procrear las que estaban con el vientre cerrado. Y Abraham no tenía hijos con su esposa. Años después, lo que nosotros oramos por alguien, pronto Dios también lo manifestará en nuestra casa. Amén. Aleluya. Usted le predica a Cristo a sus vecinos y pronto la familia, los que están bajo tu casa, tus hijos, tus hermanos, también llegarán a los pies de Cristo. Aleluya. Amén.
tú oras por un enfermo, aunque te duela todo el cuerpo, tú oras. Mientras tú oras por ese enfermo, la salud de Cristo también te ministra a ti. Amén. Eso se llama fe y tener nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Aleluya. No es por mí, es todo por Cristo. Amén. Y cuando nosotros nos fijamos todos por Cristo, sabemos que Dios nos ve como ve a Jesús. ¿Usted cree que Dios, el Padre, mira a Jesús con defecto? ¿Lo condena? Entonces a ti también te ve sin defecto y también te dice: yo no te condeno porque veo a Cristo en tu corazón. Amén. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Aleluya. No es mirándonos a nosotros, es mirando al Rey de Reyes y Señor de Señores.